Otra ley muy importante que ustedes tienen que, esta sí es muy potente, y esta tienen que, ojalá, yo les recomendaría, no sé, si ustedes quieren profundizar en esta ley, eh, porque sí les va a servir mucho, sobre todo si les toca trabajar en lo que es la enseñanza media, ¿ya? No quiere decir que en enseñanza básica no se dé, pero sí los episodios son más frecuentes en la enseñanza media, ¿ya? Y esta ley del año 2011 tiene que ver mucho sobre lo que es la violencia escolar, ¿ya? ¿Cómo podemos promover una sana convivencia en nuestras escuelas, en nuestros liceos, ¿ya? Y evitar agresiones de tipo psicológico, de tipo físico, ¿ya? Hostigamientos, ¿ya? ¿Cómo podemos promover valores para el sentido del respeto, el sentido de la responsabilidad, el sentido de que todos somos distintos y cada uno es valorado dentro de su diversidad, ¿ya? Esta ley es muy, muy, muy importante, ¿ya? O situaciones, entre comillas, como consensuadas de la violencia que nosotros tenemos que erradicar de nuestras salas de clase, de nuestros contextos escolares, como por ejemplo la violencia en el pololeo, ¿ya? La violencia en el pololeo es una violencia encubierta dentro de los establecimientos educacionales porque los estudiantes como dicen, no, si es un asunto de ellos dos que se las van a arreglar o ellos dos van a llegar a acuerdo y nosotros igual tenemos que intervenir porque psicológicamente a lo mejor ese estudiante no es lo suficientemente maduro para ver que está frente a un hecho de violencia, ¿ya? A modo personal, yo me he encontrado con situaciones donde estudiantes de 15 años, 16 años, han agredido en el contexto, le han entre comillas, se puede, con palabras simples, le han pegado a la polola o la polola le ha pegado al pololo, ¿ya? Y en estas parejas es una conducta totalmente normal porque vienen de un círculo de violencia, ¿ya? Porque yo le preguntaba al estudiante, ¿tú por qué permites que él te agreda? ¿Ya? Si se supone que ustedes son una pareja, que hay un vínculo afectivo, que se supone que es positivo de protegerse el uno al otro, ¿ya? ¿Por qué tú permites que se den estas situaciones? Y la estudiante manifestaba o me comentaba que su pololo era bueno, que su pololo era una buena persona, porque le pegaba menos de lo que le pegaba el papá a su mamá. ¿Ya? Entonces se dan cuenta cómo la violencia se va viciando y va adquiriendo ribetes de cotidiano. Ya nuestros estudiantes, para ellos es normal a veces vivir situaciones de violencia porque la tienen en el día a día y después sigue el círculo de la violencia. Como yo lo viví en mi casa, no importa si lo vuelvo a vivir en mi pololeo y después lo vuelvo a vivir en mi matrimonio, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir frenando y ir cambiando el switch. No es sano que se agredan físicamente en ningún contexto, no es sano que se agredan psicológicamente en ningún contexto, ya no tengo por qué yo hacer sentir mal al otro, ni tampoco el otro tiene que hacerme sentir mal a mí, ¿ya? Aunque nosotros veamos estos episodios, a veces los vamos a ver de pasillo, a lo mejor a veces los vamos a escuchar, ¿ya? Y está en nuestra responsabilidad, amparándonos en esta ley de la ley 20.536 del 2011, de que estamos siendo testigos de un hecho de violencia escolar, ¿ya? Es muy importante que esta ley, bueno, va a haber un equipo que cuando hagan su propuesta de clase simulada se le va a asignar este tema. Ya la violencia en el pololeo es uno de los temas que nosotros vemos acá en la asignatura. Otra ley muy importante que nosotros tenemos es la ley 20.845 del año 2015, que tiene que ver es la ley de inclusión escolar, ¿ya? Y esta ley nos dice que tenemos que evitar todo tipo de discriminación arbitraria, ¿ya? Que ustedes también la pudieron evidenciar cuando hicieron su evaluación diagnóstica, ¿ya? Y esta ley de inclusión también me dice que tengo que ser promotor de ciertos valores como el respeto, contribuir a la creación de ambientes propicios para la enseñanza, donde el estudiante se sienta dentro de un ambiente de confianza, ¿ya? Donde tenga ganas de expresarse, donde tenga ganas de compartir, ¿ya?
Y eso a mí me lo pide la ley de inclusión. Siempre fortalecer a esta comunidad educativa, fortalecer el autoestima de nuestros niños y niñas, que sean personas que no tengan miedo de enfrentarse al mundo, que no tengan miedo de expresar, de entregar su opinión, porque si nosotros tenemos unos argumentos potentes para defender nuestras ideas y lo expresamos dentro de un margen de respeto y respetando y empatizando con el otro, no deberíamos tener mayores dificultades en el expresarnos, ¿ya? Pero los problemas se van situando cuando las otras personas no son respetuosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo manifestar mi opinión y a lo mejor alguno de ustedes no va a estar de acuerdo conmigo, pero eso no significa que ustedes me tengan que agredir a mí, o viceversa. A lo mejor en algún momento yo no estoy de acuerdo con ciertos comportamientos o ciertas opiniones de alguna persona, pero no por eso yo la voy a ir a agredir, porque piensa diferente a mí. No corresponde, y eso también se va dando, y en los estudiantes se da más porque son muy diversos. Ya recuerden que en nuestras salas tenemos en promedio 30 estudiantes, ya, y en algunos establecimientos en contexto de normalidad en algún momento eran 40 o 45 estudiantes, y imagínense que se pongan de acuerdo con los gustos, con las tendencias, con sus historias de vida. Entonces se generan ciertos problemas dentro de la sala de clase, y la ley de inclusión nos dice que tenemos que velar por una sana convivencia en nuestras salas.